Buenas noches, profesor. El día de hoy con mi grupo hablaremos sobre el tema del retorno a la democracia en el Perú. Yo les voy a hablar sobre la introducción. En 1980, en el Perú vivió un momento histórico con el retorno a la democracia. Luego de más de una década de gobierno militar, con la elección de Fernando Belaúnde Terry, el país recuperó las libertades políticas y el sistema democrático. Sin embargo, este nuevo periodo también marcó el inicio de una de las etapas más violentas de la historia nacional. Una de ellas es en ese mismo año surgió el Sendero Luminoso, un movimiento subversivo de ideología maoísta. Su líder era Abimael Guzmán, que buscaba tomar el poder mediante la lucha armada. Las acciones terroristas comenzaron en Ayacucho, expandiéndose luego a todo el país. Uno de ellos también era el conflicto interno que causó miles de muertes, desplazamientos y en un profundo impacto social. Así es, el retorno de la democracia coincidió con el inicio de una guerra interna que puso a prueba la estabilidad del Perú durante las siguientes 2 décadas. Aspecto político. El retorno a la democracia en el Perú en 1980 no fue simplemente un cambio de gobierno, fue un respiro colectivo. Tras más de una década de gobiernos militares, de imposiciones desde arriba, de silencios obligados y de libertades suspendidas. Millones de peruanos acudían a las urnas no solamente para votar, sino para recuperar algo más valioso como era su voto, su voz y su dignidad como ciudadanos, también sus derechos a soñar por un país distinto. Con la elección de Fernando Belaúnde, el Perú volvió a mirar hacia la democracia con esperanza. Belaúnde, derrocado en 1968 por el golpe militar, regresaba a la presidencia como una figura simbólica de reconciliación entre el país y sus ideales republicanos. Aspecto económico en los años 1980 y 1990. La década de 1980 representa el capítulo más oscuro de la economía peruana del siglo XX, un periodo que comenzó con esperanzas de recuperación bajo el nuevo gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, pero que culminó en el colapso económico más severo de la historia republicana. En el periodo de 1980 a 1985 se obtuvo el retorno de la democracia con Fernando Belaúnde Terry. La economía estuvo con problemas de deuda externa y estancamiento, y se realizaron los primeros intentos de ajuste económico sin éxito. En el periodo de 1985 a 1988, García implementó un plan económico basado en el control de precios y tipo de cambio, la limitación del pago de la deuda externa al 10% de los ingresos por exportaciones y estimuló el consumo interno, obteniendo como resultado inicial el crecimiento económico temporal tipo efecto luna de miel y la gran popularidad del gobierno. En los años de 1988 a 1990 se generó el colapso económico. Esta crisis fue generada por el gasto público descontrolado, las reservas internacionales agotadas y la emisión monetaria sin respaldo. Por consecuencia, se obtuvo una hiperinflación de 7.000% anual en 1990, una escasez masiva de productos básicos, el empobrecimiento generalizado de la población, la dolarización informal de la economía y, por último, la quiebra del Estado. Durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada de 1968 hasta 1980, el Perú experimentó grandes cambios sociales. Bajo el mando de Juan Velasco Alvarado se impulsó la reforma agraria que buscó devolver la tierra y la dignidad a los campesinos que habían sido olvidados durante ese siglo. Sin embargo, aunque el inicio generó esperanza, con el tiempo surgieron dificultades. Muchas cooperativas no funcionaron bien y la falta de apoyo estatal provocó descontento. Aun así, por primera vez, los campesinos y sectores populares sintieron que el Estado los miraba y reconocía su valor, marcando un paso importante hacia una sociedad justa, aunque todavía llena de desafíos. Yo les hablaré sobre las conclusiones. El retorno a la democracia en 1980 fue un momento muy importante para el Perú porque significó el final de los gobiernos militares y el regreso del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.
Sin embargo, aunque se recuperó la democracia, el país tuvo que enfrentar muchos problemas como la crisis económica, la corrupción y la violencia causada por el terrorismo, lo que afectó la estabilidad y la confianza en el gobierno. Por otro lado, esta etapa nos enseñó que la democracia no se trata solo de tener elecciones, sino también de garantizar justicia, igualdad, respeto a los derechos de todas las personas. Finalmente, el periodo entre 1980 y 1990 dejó una gran lección para los peruanos. Mantener la democracia requiere compromiso, participación de la gente y un Estado que realmente trabaje por el bienestar de todos. Gracias.